tardes y bienvenidos a la última entrega de los vídeos sobre la teoría de la unidad 8. En este caso vamos a estudiar los cursores, disparadores y excepciones. Comenzaremos explicando una parte sobre variables, es decir, cómo almacenamos el resultado de consultas en ciertas variables para poder ser utilizadas dentro de bloques PLSQL, ya sean variables simples, variables de tipo registro o cursores. Después veremos lo que es un for de cursor, que es un bucle for que podemos utilizar con variables de tipo cursor y que nos va a facilitar mucho la vida a la hora de trabajar con cursores, puesto que veréis que lo hace todo automáticamente. Seguiremos con los bloques de código triggers o disparadores que nos permitirán realizar determinadas tareas de manera automática cuando se produzca algún evento que hayamos programado sobre una tabla. Y por último, veremos cómo trabajamos con excepciones. Vale, vamos a comenzar por los bloques SQL en PLSQL, ¿vale? Ya vimos en su momento que PLSQL admite el uso de selects que permiten almacenar valores en variables. ¿Cómo hacemos esto? A través de la sintaxis select into. Fijaos que es una select normal, select y los campos separados por comas como hacemos siempre, pero después ponemos into y una lista de variables, es decir, que en lugar de sacar por pantalla, como sabíamos hacer desde un principio cuando aprendimos SQL, la lista de campos que cumplan las condiciones que detallemos aquí abajo, pues las vamos a almacenar en distintas variables que serán tantas como campos hayamos definido aquí y además, por supuesto, tienen que ser del mismo tipo, si no se produciría un error. Por lo tanto, select lista de campos, into lista de variables, from la tabla que sea, con los joins, wheres, etcétera, con todos los condicionamientos que ya conocemos. Vamos a ver un ejemplo. En un bloque PLSQL declaramos dos variables, una que se llama vSalario, que es de tipo number con 9 dígitos y 2 decimales, y otra que se llaman vNombre y es de tipo varchar de 50 caracteres. ¿Vale? Entonces en el begin hacemos una select salario, nombre. Imaginaos que esta parte no está, ¿vale? Sería seleccionar salario nombre from empleados, where, donde el ID del empleado sea 1, 2, 3, 4, 4, ¿vale? Entonces hasta ver PLSQL pues nos sacaría por pantalla el salario y el nombre del empleado 12.344. Bien, pues en lugar de hacer eso, lo que hacemos aquí en el bloque PLSQL es almacenar salario en una variable que se llama vSalario y que, como os he dicho, tiene que ser del mismo tipo que salario en la tabla empleados, que seguro que era number de 9.2, y nombre que será varchar 250, igual que lo era en la tabla empleados. Fijaos que seleccionamos dos campos, se guardan en dos variables en el mismo orden y del mismo tipo. ¿De acuerdo? Muy bien, pues luego lo que hacemos es utilizar como queramos dentro del bloque PLSQL los contenidos de esas dos variables. Trabajamos con ella a nuestro gusto. En este caso simplemente las vamos a sacar por pantalla, pero podríamos hacer tantos cálculos o nuevas funciones, procedimientos, utilizándolas, etc. En este caso, como os digo, pues sacamos por pantalla el nuevo salario de vNombre, que será el contenido del nombre de ese empleado, será en este caso, pues aumentamos en un 20%, como veis, el salario que teníamos almacenado en la tabla. ¿Vale? Y nada, lo sacaríamos por pantalla. Bien, hasta ahora hemos visto que seleccionamos una serie de campos y los almacenamos en una serie de variables, como digo, del mismo tipo y en el mismo orden. Pero igual nos puede ser de más utilidad utilizar una variable que es un poquito más compleja, que se llaman registros. Los registros son un tipo de variable que es definida por el programador y sirve para almacenar un conjunto de variables que pueden ser de distinto tipo o el resultado de consultas que devuelven una fila, ¿vale? Imaginad, ahora lo veremos en el ejemplo, que hacemos una select que nos devuelve, por ejemplo, un select asterisco, where, por ejemplo, en el ejemplo anterior. Imaginad aquí que hacemos, en lugar de sacar salario y nombre, sacamos un select asterisco de empleados, ¿vale? Entonces lo podríamos almacenar en una variable registro en lugar de hacerlo en estas dos variables. Podríamos hacer, imaginad que empleados tiene 10 campos, pues aquí podríamos definir 10 variables ordenadas de la misma manera que las tenemos en la tabla
y guardar cada uno de esos campos en cada una de las variables, o podemos definir una variable de tipo registro que será del mismo tipo de todos los campos de la tabla empleados y simplemente guardar esta información, el select asterisco, por ejemplo, into esa variable de tipo registro. Vamos a verlo. ¿Cómo se define un registro? Pues se define de esta manera. Su sintaxis es type, el nombre que le damos al registro, por ejemplo en este caso lo hemos llamado dirección, is record, paréntesis, y definimos cada uno de los campos que va a contener y el tipo que tiene, separado por comas. Si os fijáis es la misma sintaxis que cuando definíamos una tabla. ¿Vale? Pues calle es un varchar 2 de 30, coma, número es un int, coma, localidad un varchar 2 de 30, coma, code postal un varchar 2 de 5. ¿Vale? Pues así, dirección será una variable que tendrá todos estos campos de todos estos tipos. De manera que si tenemos que volcar sobre ella un resultado, una select, donde se obtiene una dirección de 4 campos, pues directamente lo guardaremos en esta dirección. ¿Vale? Por ejemplo, si ahora quisiéramos usar una variable de tipo dirección, pues la definiríamos, por ejemplo, mi dirección punto y coma, es decir, mi dirección es una variable que es de tipo el registro dirección, por lo tanto tendrá 4 campos. Y si quiero inicializar cada uno de ellos, lo que haré será primero poner el nombre de la variable, mi dirección punto y cada uno de los campos, calle, número, localidad y código postal. Y le daremos un valor. Esa sería una forma. Esa forma es más engorrosa. Tenemos otra que es bastante más sencilla y además muy útil, que es decir, vale, pues declaro, por ejemplo, red cliente, que es un registro que se llama red cliente, y va a ser del tipo row type de clientes. Es decir, va a ser del tipo de la fila, de lo que devolvería una fila de la tabla clientes. Es decir, de cada uno de sus campos de la tabla cliente con sus tipos y además en el orden que toca. Simplemente utilizando el atributo este que aprendimos de porcentaje row type, o sea, del tipo de la fila de la tabla clientes. Vale, esto hemos visto que era para devolver una única fila. Si definimos una variable registro y la utilizamos en un into de una select que devuelve más de una fila, eso nos daría error. Para almacenar varias filas de una tabla como resultado de una select debemos utilizar otro tipo de variable más compleja todavía que el registro, que es lo que denominamos los cursores. Un cursor es un tipo de variable definida por el programador que sirve para almacenar el resultado de consultas que devuelven, como os digo, más de una fila. ¿Vale? Las variables individuales para campos, los registros para selects que devuelven una fila y los cursores para selects que devuelven más de una fila. ¿Cómo es su sintaxis? Pues cursor, nombre del cursor, is y la select que va a generar ese cursor. Por ejemplo, declare. Fijaos que es una variable, por lo tanto va en el bloque declare de la sintaxis PLSQL. Declaramos un cursor que se llama herramientas y se nutre de esta select is select nombre, precio, venta, from productos, where gamma igual a herramientas. Vale, pues esto nos devolverá una serie de filas de todos los productos que son de la gama herramientas y almacenaremos su nombre y su precio de venta. Por lo tanto, herramientas contendrán todos los nombres y precios de ventas de todos los productos que son de la gama herramientas. Y luego podremos trabajar con ellos a través de variables dentro de nuestro bloque PLSQL. ¿Cómo se hace eso? Pues para poder sacar esa información tenemos que utilizar sus filas de esta manera. Tendremos que abrir, sacar información y cerrar el cursor cada vez. ¿Cómo se hace? Pues con la sentencia open, nombre del cursor, después con la sentencia fetch, nombre del cursor, into y las variables que vayamos a usar, o bien un registro, y después close, nombre del cursor. Es decir, abrimos el cursor, sacamos una fila, la guardamos en variables o registros y lo cerramos. Y así para cada una de las filas del cursor. ¿Vale? Los cursores también nos proporcionan una serie de atributos que nos permitirán trabajar mejor con ellos. Estos atributos son porcentaje isOpen, que será un atributo de tipo booleano que devolverá true si el cursor está abierto y false si está cerrado. El atributo notFound nos devolverá true si no hay ninguna fila, si no se ha encontrado ninguna fila, o false al contrario. Justo lo contrario que hace found, es decir, found si sobre el cursor, si tiene filas devolverá true y si no tiene, pues devolverá false.
Y row count nos va a dar en cada momento el número de filas que llevamos sacadas, ¿vale? En el fetch. Vamos a ver cómo se utilizan los cursores a través de un ejemplo. Comenzamos haciendo set server output on y definimos el bloque de declaración de variables. En este bloque vamos a declarar una variable de tipo cursor que se llama herramientas y que, como hemos dicho, es la que hemos visto antes. Vamos a seleccionar el nombre y precio venta de la tabla productos donde la gama sea herramientas, ¿vale? Y después definimos dos variables, mi nombre, que es de tipo varchar2 de 70, y mi precio venta, que es de tipo number 10.2. Fijaos que van a coincidir con los campos que vamos a ir sacando de cada una de las filas del cursor. Por lo tanto, varchar270 será el tipo del campo nombre de la tabla productos y number 10.2 será el tipo del campo precio-venta de la tabla productos. ¿Vale? Bien, vamos a usarlo. Lo primero que tenemos que hacer es abrir el cursor. ¿Vale? Luego siempre hacemos este protocolo, siempre hacemos lo mismo. Si el cursor está abierto, si herramientas is open, entonces sacamos una fila, ¿vale? Con fetch. Fetch herramientas into mi nombre, mi precio venta, ¿vale? La primera fila, como hemos visto, nos va a devolver estos dos campos, los guardamos en nuestras dos variables que hemos definido, ¿vale? Y ahora, una vez que hemos conseguido una fila, eso lo comprobamos con esto, while herramientas found, hemos dicho que devuelve, si se ha obtenido una fila en el fetch, devuelve true. Entonces, si hemos conseguido con este fetch sacar información, hacemos un bucle. Saco por pantalla fila, esta será la fila 1, porque es herramientas row count, hemos sacado solo una, guión, el nombre del primer producto que haya sacado y su precio de venta, ¿vale? Y ahora saco otra fila y cierro el bucle. Por lo tanto, vuelvo aquí al while. Mientras haya filas, si hay una segunda fila, pues sacará la información de la segunda. Saco la tercera. Y así iré sacando tantas como tengamos. En el momento en que hagamos un fetch y ya no haya información, entonces el while será false, porque herramientas found nos dará false, porque ya nos han encontrado más datos. Por lo tanto, saldremos del bucle, cerraremos el cursor y terminaremos. ¿De acuerdo? Mientras hemos seguido haciendo estos DBMS output line, pues habrá salido por pantalla toda esta información. La fila 1, el nombre era sierra de poda 400 milímetros y el precio 14. La segunda fila era para 14 y así 4 filas que eran los resultados de los 4 productos que había de la gama herramientas en la tabla productos. ¿Vale? Espero que entendáis cómo funciona el uso de los cursores. Vamos a ver ahora cómo simplificar todo este proceso que hemos dicho de abrir el cursor, hacer un fetch y cerrar el cursor. Todo esto que teníamos que hacerlo de manera manual si utilizábamos un bucle while, podemos sustituirlo de manera automática con el bucle for de cursor, ¿vale? Además, no solamente abre, hace el fetch y cierra automáticamente, sino además que la variable índice del for actúa como un registro, ¿vale? Con lo cual no tenemos que decirle al for desde la fila 1 hasta la tal. No, simplemente lo que hacemos es hacer for nombre de un registro que habremos definido, in nombre del cursor que también habremos definido, loop y las instrucciones. Y cerramos el loop. ¿Vale? Vamos a verlo con un ejemplo. Declaramos una variable total pedidos que es de tipo number 10.2 y la inicializamos a 0. Definimos una variable de tipo registro que se llama regp10p, los 10 primeros pedidos, ¿vale? Que es primeros 10 pedidos row type, es decir, va a ser del tipo que devuelve primeros 10 pedidos, que es un cursor, fíjate. Primeros 10 pedidos es un cursor y le digo que este registro va a ser del tipo que devuelva el cursor. Es decir, que define el cursor y lo que devuelva se meterá en una variable de tipo registro. ¿Para qué? Para no tener que definir tantas variables individuales como necesitemos en esta select del cursor. ¿Vale? Después definimos el cursor como select código pedido sum cantidad por precio unidad as total, es decir, pondremos cada pedido y calcularemos cada pedido cuánto dinero se ha gastado, es decir, la cantidad de elementos por su precio unitario y lo llamaremos total. From detalles pedidos, donde el código del pedido esté entre 1 y 10, es decir, vamos a coger los 10 primeros pedidos y sacaremos esta información.
agrupado por código pedido y ordenado por código pedido, ¿vale? Bien, pues vamos al begin y hacemos for reg p10p, es decir, para el registro, es decir, para cada uno de las filas que hayamos almacenado en el cursor, que iremos guardándolas en este registro, in primeros 10 pedidos, que es el cursor, hacer el loop. Es decir, cada registro que saquemos del cursor, vamos a hacer lo que ponemos en el loop, que es sacar por pantalla pedido, el código pedido del registro y el total del registro, y después iremos acumulando una variable total pedidos, igual a total pedidos más el total que saquemos de cada una de las filas, ¿vale? De manera que en esta variable acumularemos la suma de todos los totales de cada uno de los pedidos, ¿vale? De esos 10 pedidos. Terminamos el loop y sacamos el total de los pedidos, es este total que hemos hallado, y fijaos lo que nos devolverá. Pedido 1, el total del pedido 1, el 2, el total del 2, así los 10, porque hemos definido que código pedido esté entre 1 y 10, y la última dbm output line, donde sacaremos el total, que esta suma, esto será el acumulado de estos 10, ¿vale? Estos 10 los sumamos y nos da esta cantidad. ¿De acuerdo? Fijaos de qué manera tan sencilla podemos hacer este bucle, utilizando cursores, registros y un bucle for. Bien, una vez visto los bloques de PLSQL, vamos a aprender otro tipo de bloque, que es el que llamamos trigger, o su traducción en castellano, que es disparador, ¿vale? ¿Cómo se definen? Pues son bloques de códigos asociados a una tabla que se ejecutan automáticamente como resultado de una operación de insert, update o delete sobre esa tabla, ¿vale? Es decir, yo hago, por ejemplo, una inserción de una nueva fila en una tabla y automáticamente, si yo he definido un trigger de inserción sobre esa tabla, se ejecutará ese trigger cada vez que yo haga un insert, ¿vale? Comprobará los condicionantes que hemos programado. Imaginemos que queremos insertar un nuevo cliente en la tabla del cliente siempre que su edad sea superior a 18 años, ¿vale? Pues entonces cuando hagamos el insert, antes de hacerlo, ¿vale? Por eso nos dice los triggers se pueden ejecutar antes o después de que se produzca la operación. ¿Por qué? Porque en este caso me interesa que sea antes. Antes de insertar ese nuevo cliente, yo compruebo si la edad que ha puesto, por ejemplo, en el formulario de Internet es superior o no a 18 años. Si es superior o igual a 18 años, permitiré la inserción, y si no, abortaré la inserción. No dejaré almacenar, por ejemplo, nuevos usuarios que sean menores de 18 años, ¿vale? Eso se obtiene con estos triggers. No deja que se produzca el insert, porque antes de hacer la inserción comprueba que ese trigger dé un resultado correcto. ¿De acuerdo? Esa es una de las funcionalidades de los triggers. Lo mismo con borrados o con actualizaciones de tablas. Vamos a ver su sintaxis. Su sintaxis es create or replace trigger, porque si ya existe, pues se puede modificar. El nombre que le damos. Si el trigger se tiene que comprobar antes o después de que se haga un delete, un insert o un update. Sobre columnas, esto para cada una de las columnas o campos de la tabla que haya que comprobar. Sobre la tabla on table, la que sea. Y luego, para cada fila, cuando se cumpla o no una condición de disparo, recordad que los corchetes siempre son optativos, ¿vale? Si hay que comprobar cada una de las filas o no, o simplemente hay que comprobar un cierto campo de una cierta fila, ¿vale? Y después ya, pues los bloques del declare, el begin, excepciones si las hay, y end. Vamos a ver un ejemplo que es como mejor se va a entender, ¿vale? Por ejemplo, implementar un trigger que incremente de forma automática el campo numEmp de la tabla de departamentos cuando se inserte un nuevo empleado. Es decir, en la tabla empleados se inserta un empleado, ¿vale? En esa tabla tenemos que decir de qué departamento es, y entonces cuando se compruebe el departamento, de qué departamento es el empleado que acabamos de insertar, entonces tenemos que irnos a la otra tabla, la tabla de departamentos, y aumentar en 1 ese campo numEmp de ese departamento, ¿vale? Fijaos que aquí, bueno, ahora os lo explico mientras vemos la sintaxis. ¿Cómo sería su sintaxis? Create or replace trigger, nuevo empleado. Elegimos after insert, no como antes. O sea, antes, en el ejemplo que os comentaba anteriormente, decíamos que usábamos before. ¿Por qué? Porque antes de insertar yo quería comprobar que la edad del nuevo empleado o del nuevo cliente que voy a almacenar fuera
igual o superior a 18 años. En este caso no, en este caso primero inserto y después modifico la tabla departamentos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si hay algún error en la inserción, pues ya no tengo que actualizar la tabla de departamentos. ¿Vale? Entonces, after insert on empleados, para cada fila, es decir, para cada fila de departamentos, voy a comprobar. Voy a hacer un update de la tabla de departamentos y un set, es decir, actualizar el campo numemp a numemp más 1 cuando el código del departamento de la tabla de departamentos sea igual a, y aquí tenemos este nuevo campo, fijaos que es 2.new, cuando sea igual al nuevo departamento que acabamos de insertar en empleados. ¿Vale? Por lo tanto, sin empleados, fijaos que aquí tenemos en departamentos, tenemos ningún empleado en administración, uno en almacén, uno en contabilidad y 3 en informática. Si yo hago un insert into empleados de estos valores, Pedro Gil, que es departamento de informática, la fecha esta, este es el código del departamento, ¿vale? IT. Y el resto de datos de la fila de empleados, automáticamente, solo ejecutando este insert, si ahora hacemos otra vez un select de todo asterisco de la tabla de departamentos, fijaos que se ha aumentado en 1 el código de departamento IT. ¿Vale? Sin que yo haya hecho nada manualmente sobre la tabla de departamentos, ya que automáticamente se ejecuta el trigger y para cada inserción en la tabla de empleados se aumenta en 1 el campo departamento, numemp, que es este, se aumenta en 1 cuando el departamento coincida, el nuevo departamento que se ha insertado coincida con el code PTO que tengo en esta tabla. ¿Vale? En este caso era IT y vemos 4. Vale, vamos a ver otro ejemplo. Imaginad que es las mismas tablas, pero que ahora lo que hacemos es un trigger que cuando hay un cambio en el empleado, imaginad que un empleado se cambia de departamento. Entonces tendríamos que tenerlo en cuenta también en la tabla departamentos, ¿no? Por ejemplo, si yo hago after update on empleados, imaginad que en la tabla empleados yo digo, vale, pues este empleado que estaba en informática ahora pasa a contabilidad. Pues eso lo tendré que tener en cuenta también la tabla de departamentos para quitar 1 de informática y sumar 1 en contabilidad. ¿Cómo haríamos eso? Pues after update on empleados, for each row, ¿qué hacemos? Comenzamos. If new de PTO, si el nuevo departamento es distinto al viejo, entonces hacemos un update de departamentos y ponemos, quitamos 1 en numemp cuando el nuevo sea distinto al anterior, es decir, imaginad, a ver cómo lo explico para que se entienda. El nuevo va a ser contabilidad, ¿vale? Porque somos un empleado que estaba en informática y ahora se ha pasado a contabilidad, ¿vale? Este era el estado anterior, fijaos, había 4 en informática. Entonces hemos hecho un update y yo me he cambiado de informática al departamento de contabilidad. Por lo tanto, el nuevo departamento es contabilidad y es distinto al viejo, que era informática, ¿vale? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me voy a departamentos y resto 1 donde el código fuera igual al viejo. Es decir, el viejo que era informática, cuando coincida que el viejo es informática, ahí le quito 1. Y luego aumento 1 donde el código de departamento sea igual al nuevo, que es contabilidad. De esta manera, fijaos que, si volvemos a hacer un select asterisco de departamentos, informática tiene 1 menos y contabilidad tiene 1 más. ¿Vale? Espero que se entienda, si no, pues me lo comentáis en el foro. Y por último, para acabar ya con este macro tema de PLSQL, vamos a ver el bloque de excepciones. Una excepción es un identificador PLSQL que aparece cuando se produce un error durante la ejecución. ¿Vale? Cuando tú ejecutas un bloque y se produce un error, salta una excepción, igual que salta cuando ejecutamos cualquier sentencia directamente en la consola sobre SQL. Entonces, ¿qué es lo que hace el bloque de excepciones? Pues capturar ese identificador y hacer algo con él. En lugar de que te dé una terminación abrupta, a la hora de ejecutar un código, lo que haces es tratar ese error. Entonces, cuando se produce un error, se detiene la ejecución normal del programa y se lanza una excepción.
transfiriendo el control al manejador de excepciones, que es ese bloque exception que definimos aquí, ¿vale? En el bloque exception podemos definir varios condicionantes. Cuando sea la excepción 1 o la 2 o la 3, lo que sea, entonces esto. Si no, lo otro. Si no, lo otro. Y así. Y vamos a ir entrando, si entramos como siempre, funcionan con los if de toda la vida. Si entramos por el primer when, no entraremos por el siguiente, nos saltaremos ya al final del bloque de excepciones. Si no entramos por el primero, probaremos el segundo. Si entramos en el segundo, pues ya saltamos al final. Y así sucesivamente, ¿vale? El último bloque pondremos when others, que ahí, si ponemos when others, entrará siempre, porque si no se ha cumplido el primero, ni el segundo, ni el tercero, se cumple este, when others. Es decir, en cualquier otro caso, ¿vale? Sería como el else, como el default, ¿vale? De un switch. Pues entraríamos aquí. Vamos a verlo con ejemplos, que es más fácil de entender. Imaginad que definimos una variable número error, que es de tipo number, una variable de tipo mensaje error, que es de tipo varchar, y una variable res, que es de tipo number. Y hacemos un begin, select 1 partido 0 into res, que es la variable esta, de resultado from dual. Esta es una tabla que es del sistema y que podemos trabajar, usarla de esta manera, de forma, ¿cómo decirlo? Como comodín, ¿no? La usamos como comodín para hacer cosas de este estilo, por ejemplo, dividir por 0, ¿no? Entonces, esto va a ser una división por 0, que eso daría infinito, y por lo tanto nos va a dar un error de SQL. Ese error lo vamos a capturar en este bloque. When others ponemos directamente para que entre siempre por aquí, y decimos, vale, pues la variable número error le vamos a dar, a la variable número error le vamos a dar el código SQL de error, que lanzará SQL, a mensaje error la frase de error, que es SQL error M, el mensaje de error que lanza también SQL, y luego pues sacaremos por pantalla, en vez de sacar esos errores directamente y que nos dé una terminación errónea de nuestro bloque, sacaremos un DBMS output line donde diremos error y mostraremos el número de error y el mensaje, de manera que la terminación será successfully, ¿vale? En lugar de ser errónea. Simplemente sirve para eso, para que no termine de forma abrupta en programa y digamos que se produce un error de este tipo, ¿vale? No solo sirve para mostrar los errores de esta manera, sino también para abortar la ejecución, como veremos en el siguiente ejemplo, ¿vale? Imaginad que queremos abortar el programa cuando definimos un trigger que no permita a un empleado ganar más de 5.000 euros si no tiene el cargo de presidente, ¿vale? Y queremos que el programa no deje que se haga una actualización o un insert en una tabla de un salario mayor a 5.000 que no cumpla esto, ¿vale? ¿Cómo haríamos eso? Pues nosotros definimos el trigger, por ejemplo, control sueldo, donde antes de hacer una inserción en la tabla empleado, para cada fila, controle lo siguiente. Si el nuevo salario que vamos a insertar es mayor a 5.000 y la tarea del nuevo empleado no es presidente, entonces no vamos a dejar que se haga esa inserción. ¿Cómo puedo hacer eso? Si yo simplemente saco por pantalla no puede ganar tanto dinero si no es presidente, pues saldría eso por pantalla, pero internamente sí que se habría hecho el insert, porque yo no he abortado esa inserción. Simplemente he comprobado que se cumple este if y he sacado por pantalla esto, pero no he obligado a que el programa aborte la inserción. Si yo quiero hacer que aborte la inserción, tengo que lanzar el error. ¿Cómo lo hago? Con esta sentencia. Aquí delante pondría guión guión o no escribiría simplemente esta línea. Y lo que haría sería quitar estos dos guioncitos, que sabéis que es el comentario en SQL, y entonces sacaría raise application error, me invento un número de error, el que yo quiera, por ejemplo, menos 20.100, coma, y el mensaje que hemos dicho del código de error. Este es el código de error y este es el mensaje de error. No puede ganar tanto si no es presidente. ¿Vale? Entonces, al lanzar esta excepción, sí que aborto el programa y no se permite esta inserción en la tabla empleado. ¿Vale? Bueno, pues esto es todo lo que os quería contar en este último bloque. Espero que os haya sido de utilidad. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis, a través de los foros lo comentamos, ¿vale? Venga, un saludo y hasta luego.